Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Bienvenidas y bienvenidos amigos de Portavoz Noticias a la entrevista del domingo. Hoy hablaremos acerca de recomendaciones para poder dormir durante esta época donde el calor es parte fundamental de nuestras noches. ¿Qué efectos tiene tanto para la noche misma y el día siguiente? Lo hablaremos con el doctor Alejandro de Marinis, neurólogo e integrante del programa de Medicina del Sueño de la Clínica Universidad de los Andes. Doctor, ¿cómo está? Hola Cristóbal, muchas gracias por la invitación a tocar este tema. Doctor, partiendo por lo más general, ¿qué tan importante es el sueño en la vida cotidiana del ser humano? A ver, el sueño es una función de recuperación de nuestro cerebro fundamental. Junto con recuperarse, además, también tiene que ver mucho con la capacidad de retener lo que hemos vivido y memorizado durante el día y mejorar nuestras capacidades cognitivas, emocionales, es decir, toda la función cerebral se recupera y se renueva durante el sueño. Es tan importante que dedicamos un tercio de nuestra vida a dormir y pensemos en el hombre primitivo, lo arriesgado que era estar, ¿no es cierto?, comprometido de conciencia sin saber lo que pasaba por todo ese tiempo. Y sin embargo, la naturaleza debió desarrollar eso porque es una función imprescindible. Traer ya del hombre primitivo a la actualidad, en la vida cotidiana de un trabajador, de cualquier área, de un estudiante, ¿cómo puede conciliar el sueño de mejor manera también estableciendo las distintas fases del sueño que hay? O sea, no es llegar y es un sueño continuo, no es un sueño profundo. Entonces, si podría ahondar un poco en eso, como en las distintas fases. Hay dos etapas de sueño básicas. ¿Mm? Una se llama la sueño no REM, la otra sueño REM. Básicamente lo que sucede en la primera etapa, que es el sueño no REM, porque a lo largo de la noche se van alternando el no REM, REM, no REM, REM, en un ciclo de más o menos 45 minutos, en dar una vuelta entera y volver a hacer esto, ¿no? El sueño no REM está mucho más relacionado con la limpieza y la liberación de elementos tóxicos químicos que se han acumulado durante el día por la actividad cerebral. ¿Ya? Entonces el cerebro va eliminando estos residuos hacia un líquido que hay dentro del cerebro, que es el líquido cefalorraquídeo, y ese líquido a su vez se comunica con las venas y se va por el sistema venoso. Entonces, esa es una primera parte, digamos, como de limpieza física, llamémoslo así. No es que se haga solo eso, pero eso es lo más importante de esa etapa. En cambio, en el sueño REM, en la segunda etapa, tiene mucho que ver con la consolidación de nuestras memorias, es decir, de todo lo que nos hemos acordado en el día, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a quedar finalmente en el disco duro? ¿Ya? Y qué es lo que se va a ir botando, por decir así. Y también es muy importante para recuperar funciones. Por ejemplo, la parte anterior de nuestro cerebro, donde están los lóbulos frontales, controla a otra parte del cerebro que se llaman los lóbulos temporales, que es donde están nuestros impulsos. Entonces, esta capacidad de controlar impulsos tiene que recuperarse durante la noche. ¿Ya? Volver a tener esta capacidad de controlar los impulsos. Entonces, cuando las personas tienen poco sueño REM durante el día, pierden el control de impulso. Por ejemplo, se comen ese pastel rico que serían capaces de rechazar, en ese minuto no, o pueden exaltarse más por algo que habitualmente no se exaltarían, etcétera, por dar un ejemplo. Entonces, la parte del sueño REM tiene más que ver con recuperación de funciones de conocimiento, de capacidades del cerebro, de control de emociones, pero no es que esto sea absoluto, ¿ya? O sea, cada zona, cada etapa tiene etapas de las otras. Por ejemplo, en el sueño REM es cuando tenemos sueños más vívidos, que recordamos, pero también soñamos durante el sueño no REM, ¿eh? Como para ponerlo muy en simple, en las funciones más básicas. Ok, y también entendiendo ya con estos antecedentes que usted nos entrega, ¿cómo podemos llevar a cabo un sueño quizás continuo en esta época de bastante calor, en olas de calor que han estado azotando a gran parte del país, temperaturas muy altas en distintas regiones? El fin de semana, un fin de semana de enero se esperaban hasta 40 grados en los Andes, y en la Patagonia alcanzando 26 grados, entonces temperaturas muy inusuales, lo cual uno no está acostumbrado para dormir con aquello. Y claro, todos entendemos que para dormir necesitamos un estado de tranquilidad, no tanto ruido y las mejores condiciones, tanto externas como ya
que uno mismo pueda brindar. ¿Qué recomendaciones podría dar usted, por ejemplo, para algún hogar, que entendiendo para poder disminuir, no sé, la temperatura o quizá hidratarse previo a dormir? ¿Cuáles son como los tips que podría entregar? Lo primero que hay que tener claro es por qué nos cuesta dormir con calor, por qué el calor es un problema para dormir. Y ocurre que nuestro reloj biológico, que es el que nos pone a dormir, depende de un montón de señales para decirnos ya, ahora vamos a dormir. Una de esas señales es la temperatura corporal. En todas las personas la temperatura corporal llega a su máximo como a las 2, 3 de la tarde y desde allí empieza una bajada, una lenta bajada hasta las 4 de la mañana. Entonces el reloj tiene que tener la señal de que ya viene bajando la temperatura, hay que dormir. Entonces por eso, si hace calor, esa señal se corta, queda una señal, le falta esta señal de que está bajando la temperatura para empezar a dormir, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace que sea difícil dormir con el calor. Eso es lo primero. Entonces, lo que uno tiene que hacer, obviamente, es tratar de tomar medidas que ayuden a tener una temperatura baja, estamos hablando de una temperatura en torno a los 20 grados, que es la que facilita que podamos dormir. La primera medida más básica y más simple es mantener la casa fresca durante el día. Esto parece algo muy directo, pero muchas personas piensan que la casa se va a mantener más fresca manteniendo las ventanas y las puertas abiertas, lo que no es así. Sirve abrir las puertas, las ventanas temprano en la mañana cuando hace frío, pero en cuanto empieza a hacer calor, es el calor el que entra a la casa, ¿de acuerdo? Entonces la casa contraintuitivamente se calienta más. Por lo tanto, en cuanto empieza a hacer calor, hay que cerrar todo, ojalá correr cortina, bajar blackout, aislar la casa del exterior lo más que se pueda. Eso es lo primero. Un segundo punto, entonces, es utilizar un ventilador, habitualmente a una velocidad baja, porque también puede haber un problema de ruido, o un equipo de aire acondicionado con la misma prevención. Sin embargo, en ese caso hay que tener claro que lo ideal es que estos equipos tengan algún tipo de timer para dejar de funcionar entre las 3 o 4 de la mañana, porque ahí pasa lo contrario, la temperatura puede bajar mucho y además en esa etapa, en esa parte del sueño, al organismo le resulta más difícil tener su propio control de temperatura. Depende más de la temperatura exterior, como ocurre con una lagartija, por ejemplo, que depende más de la temperatura ambiente para determinar cuál es la temperatura de su cuerpo. Entonces la idea es que esto ya se apague tipo 3, 4 de la mañana. Otras medidas que están al alcance de todos es poder darse una ducha fría, pero no helada. O sea, podríamos decir con el agua fresca. ¿Por qué? Porque si es muy fría, el cuerpo va a reaccionar a eso con un rebote de los sistemas que suben la temperatura. Entonces se va a producir una respuesta de mayor calor corporal y no vamos a tener el efecto que buscamos. Lo mismo, ¿cierto? Dormir con ropa holgada y ropa de algodón. ¿Por qué? Porque el cuerpo, tratando de tener una temperatura baja, nuestro cuerpo libera calor. Entonces el algodón deja pasar ese calor hacia afuera y nosotros estamos más frescos. En cambio, la fibra lo retiene, impide esa liberación de calor del cuerpo y hace entonces más difícil mantener la temperatura que necesitamos. Se puede también a veces rociar con un poco de agua la almohada o la ropa de cama, ¿no es cierto? Y eso también ayuda a estar más fresco y poder conciliar el sueño. ¿Mm? Esas son las medidas que tienen que ver con el calor propiamente tal en general. Pero después, obviamente, si estamos en una situación en que está siendo difícil de dormir, entonces las señales habituales, los buenos hábitos de sueño que ayudan a nuestro reloj biológico, también hay que reforzarlas, ¿cierto? Y dentro de estas señales, dentro de las más importantes está primero tener un horario fijo de sueño. ¿Ya? Eso, dormir entre tal hora y tal hora, sobre todo durante la semana. Y junto con eso, tener 2 horas de oscuridad previas a esa hora en que queremos dormir. O sea, si queremos quedarnos dormidos a las 10 de la noche, debiéramos tener oscuridad dentro de la casa, ¿no es cierto? Y eso significa, si es necesario, poner un blackout, oscurecer la casa lo más posible para que nuestro cerebro diga, ok, es de noche, y entonces se va preparando el momento del sueño, ¿no es cierto? No le sirve tanto a nuestro cerebro apagar la luz de un solo golpe, porque eso no es lo que pasa en la naturaleza, es esta oscuridad previa la que constituye una señal útil para dormir. Y junto con la oscuridad,
el reposo, bajar la actividad. Esas dos cosas son muy importantes y también puede ser el reposo mental. Uno puede ver televisión si está a una distancia razonable y lo distrae. Distintas son las pantallas que uno pone más cerca de la cara, ¿no es cierto? Como el celular o el tablet. Y aquí también lo ideal es dejar el celular en modo avión. Es decir, la señal es, se acabó el día, ahora reposamos, estamos en oscuridad y estamos preparándonos para el momento de dormir. Yo creo que esa medida, sobre todo en esta época del año, que hay luz hasta más tarde, y que las personas piensan que el día dura más, y el día dura lo mismo, lo único que pasa es que hay luz hasta más tarde, y tienden a acostarse más tarde. Esa es la primera medida, yo diría, la más importante de todas. Lo otro tiene que ver con no hacer actividades que eviten dormir. Por ejemplo, el ejercicio es una señal de mantenerse despierto. Hay gente que piensa que se cansa haciendo ejercicio. No es así. Lo que ocurre es que es una señal para el cerebro, no te duermas. Hay que pensar lo difícil que puede ser quedarse dormido caminando. Prácticamente imposible. O sea, basta que haya actividad física y el cerebro dice, no puedo dormir. Y la utilidad para el hombre primitivo, el que hablábamos antes, es bien obvia, ¿no es cierto? Uno no se puede quedar dormido si está arrancando de algún predador o persiguiendo una presa, tiene que estar despierto. Lo otro es, obviamente, el consumo de café y de otras bebidas cola, todo lo que tenga cafeína, fumar, lo mismo. Todas estas cosas en la tarde-noche son cosas que dificultan la entrada al sueño. En esta época es especialmente relevante porque, como decíamos recién, con la luz que dura hasta más tarde, la gente tiende a mantenerse más activa hasta más tarde, lo que hace más difícil quedarse dormido y se suma al problema del calor. El otro punto que también es muy importante, porque también justamente porque uno está despierto hasta más tarde y es época de semi-vacaciones o de menos trabajo, la gente tiende a tomar alcohol en la tarde-noche con más frecuencia. Y el alcohol es muy mal amigo en esto, porque puede ayudar a quedarse dormido al principio, pero tiende a cortar el sueño en forma intermitente en la segunda mitad de la noche. Entonces, no es una muy buena idea en ningún momento usar alcohol para quedarse dormido. No es una buena idea. Yo diría que estos son los hábitos más importantes, los fundamentales, que junto con estas medidas para ayudar a combatir el calor, nos van a permitir dormir mejor en estos tiempos. Doctor, lo invito a una breve pausa comercial. Estamos aquí hablando con el doctor Alejandro De Marinis, neurólogo e integrante del programa Medicina del Sueño de la Clínica Universidad de los Andes. Doctor, un pequeño corte comercial y volvemos pronto. Que lo cumplas feliz. Y acá tenemos. 1, 2, 3. La servilleta. No cambies vivir estos momentos por vivir en la cárcel. Provocar un incendio forestal es un delito. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Prendes una herramienta y en una sola chispa puedes prender un incendio forestal. Prendes un basural y prendes miles de hectáreas de bosque. Prende fuego y en un descuido prendes cientos de casas. Apaga antes que prenda. Provocar un incendio forestal es un delito. Por eso, no uses herramientas que generen chispas sin la debida prevención. No quemes basura. No hagas fuego al aire libre. Prepara tu casa y el entorno de esta. Y si ves un incendio, llama de inmediato a los siguientes números. Porque prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones.
Que los cumplas feliz. Y acá tenemos. 1, 2, 3. Como la servilleta. No cambies vivir estos momentos por vivir en la cárcel. Provocar un incendio forestal es un delito. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Volvemos con nuestra entrevista del domingo para saber cómo poder conciliar y tener un mejor sueño durante especialmente esta época de bastante calor en este verano que nos ha azotado a todo el país. Estamos con el doctor Alejandro de Marinis, neurólogo e integrante del programa de medicina del sueño de la Clínica Universidad de los Andes. Doctor, continuemos. Para el sueño siempre, claro, y usted mismo lo dijo, que hay que ir preparándolo. Pero muchas veces la misma rutina que puede haber en un clan familiar, ya sea varios niños o quizá una rutina bastante diferente a lo que podría llegar a ser como lo mejor para dormir, ¿cómo poder conciliar con ellos? Entendiendo que pueden haber bebés que despiertan durante la noche y así con el sueño más liviano durante el verano con un mayor calor, claramente uno está más propenso a despertar. O también gente que trabaja y llega muy tarde a sus casas o tiene que levantarse muy temprano. ¿Cómo poder conciliar todo eso en un conjunto de variables súper distintas entre sí, pero derivan en la disminución del sueño y obviamente en bajar la calidad de este mismo? Yo creo que ese es un punto muy importante, pero que parte por un problema cultural de nuestra sociedad. Es decir, lo primero que hay que tener claro es que el sueño es una función fundamental y uno debiera preocuparse de ella al igual que cualquier otra función que consideramos de relevancia. Entonces, lo que está ocurriendo, y esto hay estadísticas al respecto, es que las personas están dedicando o dejando espacios para dormir cada vez menores. O sea, ya no es el problema de que me cuesta dormir o no, sino que trato de ocupar una menor parte del día durmiendo. Incluso me ha tocado tener pacientes más jóvenes que consultan no porque tengan un problema para dormir, sino que quieren poder dormir menos para que el día les dure más. Entonces, hay un concepto aquí de prioridades que está un poquito trastocado o por exigencias, ¿no es cierto?, del modo de vida que hacen que las personas a veces tengan que estar activas en un montón de cosas más allá de cualquier horario razonable. Y eso es lo primero. De hecho, esto está recogido hasta en un cuadro clínico recientemente que parece un poquito extraño, que es decir, mire, esta persona tiene un síndrome de sueño insuficiente. Y es simplemente que la persona no está dedicando el tiempo que tiene que dedicar a dormir, ¿no? Es simplemente eso. Es un poquito parecido a decir, oiga, ¿cómo puedo hacer para vivir sin almorzar todos los días? Porque prefiero usar ese tiempo en otra cosa. Y mire, usted tiene que alimentarse, tiene que dedicar tiempo a alimentarse. Eso, ahí está la base, es el primer punto. Ahora, cuando hay circunstancias como por ejemplo el trabajo en turnos, que por su misma naturaleza no permite tener estas señales adecuadas y dormir en los tiempos adecuados, y no existe una solución perfecta para esto. Existen diferentes métodos que ya son de resorte de los especialistas para tratar de adaptar de la mejor manera posible los relojes biológicos con distintos sistemas de turno y someterlos al menor esfuerzo posible. Eso es bien importante. Y en el caso de las personas comunes y corrientes, hay un tema de rutinas muy importante. Si uno piensa el tiempo que la gente gasta frente a la pantalla de un celular, frente a la pantalla de un televisor, en fin, en otras actividades, ¿no es cierto?, que muchas veces tienden a postergar la hora de dormir, a veces porque simplemente tienen una rutina de trabajo que termina de trabajar una persona después de haber trabajado 12 horas diarias, por ejemplo, a las 10 de la noche, y a esa hora, por un tema psicológico, dice, quiero un pedazo del día para mí. Y entonces se queda despierto hasta más tarde y con las consecuencias de dormir poco y todos los problemas que esto trae. Así que la respuesta es tener en cuenta que esto es importante y tratar de organizarse de tal modo de podernos acercar a estos puntos ideales que son
bastante simple, porque no existe la manera de vivir sin comer, no existe la manera de adelgazar yendo a comer hamburguesas 3 veces al día, o sea, no hay solución para eso, ¿sí? Sí, y doctor, por ejemplo, mucho se ha hablado como a Vox Populi de cuántas son las horas de sueño y que probablemente varíen entre ciertas etapas de la vida. O sea, un niño puede que deba dormir más que un adulto, pero un adulto mayor duerme más que un niño. Entonces, ¿cuáles son, si es que efectivamente están estas categorías, estratificación de horas? ¿Y cuáles serían también para poder recomendarle a la gente más o menos que puedan ver e identificar cuánto es lo que debieran dormir? En general, para la población general de adultos, ¿no es cierto? Lo más frecuente es que la necesidad de horas de sueño varíe entre las 7 y las 9 horas, ¿cierto? Eso es lo más frecuente en una población. Pero hay que decir que pueden haber diferencias muy grandes. O sea, hay una proporción pequeña de personas que les bastan 4 horas para dormir y eso es normal. Y otra proporción pequeña de personas que tienen más problemas porque pueden necesitar hasta 11 horas para dormir. Y socialmente eso sí que les complica más la vida, ¿no? Los de 4 horas salen ganando, por así decir, ¿ya? Pero la gran mayoría de las personas se mueve entre las 7 y las 9 horas. También es claro que dormir más que eso, en una persona, por ejemplo, que necesita 9 horas y que duerma más, también puede tener un efecto perjudicial en las funciones que cumple el sueño habitualmente. Y mucha gente le ha pasado que duerme más de lo habitual y en lugar de sentirse más refrescado y mejor, se siente peor, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que tener claro. En general, la línea roja de dormir poco, así, línea roja, está en las 6 horas. ¿Eh? Ya es claro que en la mayor parte de la población, si uno duerme menos de 6 horas, se empiezan a producir los daños en la salud por falta de sueño, ¿eh? Que incluso afectan el sistema inmune. O sea, hemos hablado de lo más general, pero empieza a fallar el sistema inmune y ya uno se expone a tener una serie de enfermedades neurológicas, mentales o físicas. Entonces, en general, uno nunca debiera pasar esa barrera, que es lo primero que hay que tener claro. En cuanto a los adultos mayores, ahí hay un tema. Todas las funciones de nuestro cuerpo envejecen, incluyendo la función de nuestro reloj biológico. Entonces, a medida que se envejece, muchas personas empiezan a tener dificultades para poder mantener las horas de sueño, pero que necesitan. Es decir, no es que los adultos mayores necesiten dormir menos, es que sus relojes biológicos están teniendo problemas para funcionar bien. Y entonces, lo que hay que hacer es extremar las medidas que les ayuden a dormir bien. Y en ese sentido, de la mano ya de un especialista que utilice distintos elementos. Normalmente ocurre, el patrón típico es que un adulto mayor se puede quedar dormido temprano, a las 9 de la noche o 9:30, pero a la 1 o 2 de la mañana despierta y le cuesta mucho quedarse dormido. Esos despertares en medio de la noche son muy típicos de falla del reloj biológico. Pueden haber otros factores, pero eso sí que nos indica que es el reloj biológico. Y de hecho, este despertar suele ocurrir más o menos a la misma hora. ¿Eh? Es una cosa bien digamos, sistemática. Entonces, hay que tener claro que cuando eso aparece no hay que considerarlo como un fenómeno tan normal, sino que por el contrario, hay que tratar de tomar todas las medidas para poder recuperar lo más posible un patrón de sueño que realmente cumpla su función reparadora. Así que no es normal tener insomnio cuando uno es adulto mayor, no es normal estar con más sueño durante el día si uno es adulto mayor, en absoluto no. Doctor, y siguiendo eso mismo, hay que respetar las horas del sueño, el mismo día lo va marcando. Gente, claro, lo hablamos antes con el tema de los turnos, o gente que dice que es más productiva en la noche. Dormir, no sé, lo que corresponde a las 8 horas durante el día, ¿es muy perjudicial a dormirlas a lo que corresponde en la noche? A ver, si uno persistentemente tiene un horario de sueño, en cualquier parte del ciclo de 24 horas, y puede tener señales para su reloj biológico, entre comillas, artificiales de oscuridad. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de una persona que trabaja de noche y duerme de día. Esa persona llega a su casa, oscurece su casa y duerme en una noche artificial
igual que los que vivimos de día. Y el reloj se adapta y no hay mayor problema. Hay que acordarse que para el cerebro el día y la noche tiene que ver con lo que pasa en la pieza, no con lo que está pasando afuera necesariamente. El problema es si yo voy cambiando de noche a día. Ahí es donde se produce el problema. Por ejemplo, muchos turnos en el área de la salud toca hacer 12 horas en la noche, después 12 horas en el día, y ahí es donde empiezan los problemas, porque me estoy cambiando de un ciclo al otro. Pero si yo me mantengo fijo en una parte del ciclo y tengo las señales de oscuridad, en principio no hay ningún problema. Y doctor, algunos tips para la gente que pueda dormir con estas temperaturas, así como bien básico. ¿Habrá que tomar un poco más de agua? ¿Es necesario abrir una ventana? Como algunos tips bien rapiditos para que la gente pueda ver si los puede llevar a cabo. Conviene hidratarse más de todas maneras y eso ayuda, agregando lo que ya dijimos, ¿no? Además, comer liviano también sirve. Que el dormitorio sea un lugar solamente donde estoy durmiendo para que haya un condicionamiento claro y pasar el resto del día en lo posible en otra parte de la casa. Tratar de tener un sueño lo más regular posible. Por ningún motivo automedicarse con hipnóticos o fármacos para dormir. Y eso sí es importante. Y tener claro que los fármacos para dormir no son la solución para un problema de sueño. Nunca son la primera opción tampoco. Producen un sueño que es anormal, además. O sea, uno no duerme normalmente, no tiene las etapas de sueño igual. Desgraciadamente, suele ser la primera reacción, no solo de las personas, de llegar a pedir un medicamento para dormir, sino también de muchos médicos que no son especialistas en sueño, que dicen, ok, tómese esto para dormir. Y se produce esta asociación de que necesito una pastilla para dormir, en lugar de hacer lo que tengo que hacer, que es hacer todas estas medidas. Ahí uno puede poner la analogía con bajar de peso, ¿no es cierto? Si uno va a un médico porque tiene sobrepeso y le indica una pastilla como solución, mejor consulte a otro médico. Uno lo que espera es que le diga, mire, aquí hay que empezar por mejorar los hábitos alimentarios. Eventualmente, de la mano de un especialista, podremos usar fármacos, pero ya son casos especiales, pero nunca la automedicación. Ok. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos, por guiarnos también en esta idea del sueño, de cómo conseguirlo mejor y también cómo combatir lo que es el calor durante estas noches que son bastante, quizás, indeseables, pero es parte de ella y hay que ir adaptándolo. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación, Cristóbal. Y hasta aquí llegó la interesante entrevista para conciliar el sueño con el doctor Alejandro de Marinis, el cual nos dejó bastantes tips, cosas de qué hacer, qué no hacer y cómo podemos conciliar un mejor sueño, sobre todo en esta época donde el calor abunda por las noches. Recuerden que toda la información de las regiones la pueden encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl y también en nuestras redes sociales. Nos vemos, hasta luego, un abrazo. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.